A ver, imagina por un segundo que el mundo no se rompe de golpe, que no colapsa con fuego, guerra o catástrofes. Imagina que el final empieza mucho antes, en silencio, cuando todo sigue funcionando, pero ya nadie recuerda por qué. Bueno, resulta que las civilizaciones no mueren cuando pierden fuerza, sino cuando pierden sentido, cuando las reglas se cumplen por costumbre, cuando el orden se mantiene por inercia, cuando nadie siente que vale la pena defenderlo. Y aquí es donde la cosa se pone inquietante, porque los relatos más antiguos no hablan del inicio del universo como un milagro, sino como una advertencia. Nos decían que el caos nunca desaparece, simplemente espera. Piénsalo por un segundo, y si el verdadero colapso no empieza afuera, sino dentro, y si la creación no fue un comienzo feliz, sino el primer intento desesperado de evitar el final. Quédate, porque esta historia no trata del pasado, trata de ti. Estás a punto de entrar en la primera entrega de esta serie, temporada 1, capítulo 1. Aquí es donde todo comienza, donde la historia que conocemos empezó a tomar forma. Antes de continuar es importante entrar en contexto. Hannah Arendt en su libro La condición humana escribió: la mayor pérdida es la pérdida de significado. Las civilizaciones no quiebran cuando fallan las estructuras, sino cuando se vacía el sentido que la justifica. El orden puede permanecer intacto y aún así dejar de invocar. Sin una convicción profunda, obedecer se vuelve un gesto mecánico. Sin confianza en Dios, cuidar el orden deja de importar. La creencia viva en Dios no es un consuelo fácil, es la razón para sostener lo que cuesta. Cuando esa razón se pierde, el caos no necesita irrumpir, simplemente espera. El final empieza cuando nadie siente que vale la pena defender lo que existe. El orden exige custodio, no autómatas. Una relación con Dios transforma la norma en compromiso ético y hace habitable el límite. Cuando el relato se erosiona, la responsabilidad se disluye y la estabilidad simplemente engaña. Lo que viene no es una ruptura inmediata, sino la normalización del vacío. Nadie ataca el orden, simplemente lo dejan caer. El siguiente tramo mostrará cómo esa indiferencia se trata en decisiones colectivas que sin ruido empujan hacia el colapso. No lo pierda de vista porque lo retomaremos más adelante. A ver, déjame contarte algo desde la fe. Cuando los antiguos hablaron de la creación, no estaban tratando de resolver un misterio científico. Bueno, resulta que eso no era lo urgente. Lo verdaderamente decisivo era otra cosa: cómo vivir confiado en Dios en medio de un mundo que parecía siempre al borde del colapso. Porque seamos honestos, existir sin orden no es poético, es aterrador, y un mundo sin orden no solo amenaza la mente, también pone en crisis la fe. Imagina esto por un segundo: una realidad sin límites, sin ciclos, sin dirección. ¿Te imaginas algo así? Un día interminable o una noche eterna. Y claro, en ese escenario el caos no es una idea abstracta, es una experiencia constante. Por eso los relatos de creación no nacen de la curiosidad, sino de una necesidad profunda de confiar en que Dios no abandona su obra. Y aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente reveladora. La historia de creación surge como una respuesta desesperada pero llena de esperanza. No dicen simplemente así comenzó todo, dicen así Dios puso orden para que el caos no nos destruya. Crear no es fabricar desde la nada, es separar, nombrar, establecer límites arriba y abajo, luz y oscuridad, antes y después. En pocas palabras, ordenar para que la vida sea posible ante Dios. Lo curioso es que al observar los relatos de distintos pueblos, todo comienza igual. No con armonía, sino con confusión, agua profunda, silencio inquietante, materia sin forma, y de pronto Dios mira, y aunque no lo crea, ese acto lo cambia todo, porque cuando Dios mira, también reconoce. Ahí aparece la creación como una pausa sagrada, no como explosión, sino como una decisión amorosa. El universo ya existe, se mueve, se expande, pero es indiferente hasta que Dios se detiene, contempla, toma algo mínimo, polvo, materia sin nombre, nada especial, o eso parece en primera instancia, pero ese polvo, al ser mirado por Dios, deja de ser solo polvo. Aquí está el punto central de la fe. No se transforma por su forma, sino por su significado. No se vuelve idéntico a Dios, sino relacional con Él. Y ahí nace la idea de imagen. No se trata de un parecido físico. Spoiler, nadie habla de rasgos corporales. La imagen es capacidad, es conciencia, es la facultad única que Dios confía al ser humano para existir y al mismo tiempo preguntarse por su existencia delante de Él. Piénsalo por un segundo. El ser humano no solo vive, se sabe que vive delante de la presencia de Dios. Y eso, créeme, no es poca cosa, es una carga y también una vocación.
Pero la historia no termina ahí. El relato añade otra palabra todavía más desafiante: semejanza. Y aquí la fe se vuelve incómoda, porque la semejanza no habla de apariencia, sino del conflicto interior que Dios permite dentro de nosotros. El texto antiguo habla del aliento de vida, no como simple respiración, sino como impulso espiritual. Y en ese aliento conviven fuerzas opuestas. Por un lado, la inclinación a cuidar, amar, a sostener el orden querido por Dios. Y lo curioso es que esa fuerza aparece incluso cuando todo invita a destruir. Por otro lado, surge el deseo desordenado, la ambición, el impulso a romper los límites. Pero claro, entre ambas fuerzas aparece la tercera realidad, la libertad. Y tal como lo oye, no es un regalo cómodo, es un don peligroso. La libertad no garantiza decisiones correctas, garantiza elecciones reales. Y ahí comienza la verdadera responsabilidad ante Dios. Porque al elegir, el ser humano deja de culpar al caos. Ya no puede decir que no sabía. Aquí entre nosotros eso pesa en el alma. Por eso la semejanza no significa perfección, significa potencial confiado por Dios, la capacidad de colaborar con su orden o de romperlo sin lugar a duda. Al final del día el cuerpo vuelve a la tierra como era de esperarse. El aliento vuelve a Dios, que fue quien lo dio, y lo que queda es la identidad interior marcada por decisiones, no por imposiciones, no por amenazas, sino por elecciones hechas delante de Él. Sigmund Freud, psicoanalista, en su libro El malestar a la cultura, escribió: la renuncia pulsional es el precio de la vida civilizada. Y aquí creo que es un buen momento para comenzar a analizar. A ver, leído desde la relación con Dios, el relato de la creación no niega el conflicto humano, lo asume. Dios crea al ser humano con mucho deseo, pero también con límite. Y esa tensión no es un error del diseño, es el escenario donde se juega la madurez interior. Bueno, resulta que el orden divino no elimina el impulso, más bien lo orienta. El límite no existe para anular el deseo, sino para sostenerlo. Sin contención, el deseo se vuelve destructivo. El caos no es solo externo, también habita en el interior del ser humano. Imagina esto: una vida sin espera, sin renuncia, sin frustración. Todo deseo satisfecho al instante, no habría humanidad, ni responsabilidad, ni amor verdadero. El relato lo sabe muy bien, por eso la creación no presenta armonía total, sino una tensión sostenida que exige elaboración. Desde una convicción profunda, el límite no es castigo, es estructura, pero cuando el límite pierde sentido, el deseo se revela. No por maldad, sino por desesperación. El colapso no comienza con violencia abierta, comienza cuando la contención deja de tener significado. Aquí entra la confianza en Dios como sostén psíquico. Cuando el límite es percibido como cuidado, puede ser integrado. Cuando se percibe como absurdo, se actúa contra él. La diferencia no está en el deseo, sino la interpretación del límite. Desde una creencia viva en Dios, el conflicto no desaparece, pero puede ser trabajado. El orden no reprime ciegamente, encausa. El deseo no se niega, se humaniza. Al final del día, este relato no habla de negar el deseo, sino de vivir delante de Dios sin absolutizarlo, sin permitir que devore la estructura que hace posible la vida compartida. A ver, hay algo que la fe ha entendido desde el principio y que a veces preferimos olvidar. Dios no elimina el caos, más bien lo contiene. Y lo cierto es que esa contención no es definitiva, es frágil, exigente, confiada al ser humano. Bueno, resulta que después de la creación no llega una paz automática, llega la responsabilidad, porque el caos no desaparece, permanece al borde, observa, espera, y aquí es donde la historia deja de ser cósmica y se vuelve profundamente espiritual y humana. Imagina esto: un mundo ordenado por Dios, todo tiene un lugar, todo parece tener sentido, pero el ser humano, en lugar de descansar plenamente en ese equilibrio, comienza a sentir algo incómodo. El peso de los límites puestos por Dios, el peso de una libertad que no es absoluta, el peso de saber que no todo es permitido. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente seria. Desde una mirada psicológica, el orden querido por Dios no solo protege, también confronta. Porque ordenar implica renunciar, implica aceptar que hay deseos que no se satisfacen, impulsos que no se siguen, caminos que no se cruzan. Y claro, eso duele, no es sorpresa para absolutamente nadie. La escritura lo sabe, por eso no presenta al ser humano como plenamente satisfecho, sino como tensionado. Por un lado, necesita el orden de Dios para no desintegrarse. Por otro, lo experimenta como una frontera incómoda, una jaula invisible. ¿A quién no le ha pasado esto?
Aquí aparece una verdad profundamente social. Las normas no nacen solo para organizar la vida, nacen para sostener el exceso humano que sin límite termina destruyéndolo todo. Pero esa contención tiene un costo: malestar, resistencia, sensación de restricción. Y lo curioso es que ese malestar no suele interpretarse como cuidado divino, sino como injusticia. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué Dios no permite esto? ¿Quién puso este límite? ¿Qué pasaría si lo cruzo aunque sea un poco? Déjame contarte algo. El colapso espiritual nunca comienza con una rebelión abierta, comienza con justificaciones internas, con razonamientos que hacen que desobedecer parezca lógico, necesario, incluso justo. El caos no entra gritando, entra convenciendo. Desde el psicoanálisis esto es clave. El ser humano no rompe el orden de Dios porque sea perverso, sino porque no tolera la frustración prolongada. El deseo empuja, el mandamiento contiene, y entre ambas se forma una tensión constante. Cuando esa tensión no se integra, simplemente se actúa sobre ella. Y aunque no lo crea, ahí empieza todo. Desde la logoterapia el problema se vuelve aún más profundo. Cuando el orden de Dios deja de tener sentido, deja de ser sostenido. El ser humano no vive solo de regla, vive de significado. Si no comprende para qué existe un límite, lo percibe como absurdo, y lo absurdo tarde o temprano se desafía. Aquí entre nosotros no se destruye lo que se ama, se destruye aquello que ya no se percibe como significativo delante de Dios. Por eso la Biblia no habla de una caída instantánea, habla de desgaste, de una erosión lenta, de pequeña desobediencia que parece insignificante, de decisiones mínimas que acumuladas debilitan toda la estructura. Lo increíble es que ese orden no colapsa cuando alguien lo odia, colapsa cuando deja de ser visible, cuando se da por sentado, cuando se olvida por qué Dios lo estableció. Y aquí viene lo verdaderamente inquietante. El ser humano no aparece como una culminación del orden divino, sino como su punto más vulnerable. Porque es el único capaz de comprenderlo y aún así decidir ignorarlo, sin cataclismo, sin castigo inmediato. Basta con perder el sentido. La historia no termina aquí, ni de lejos, ni te imaginas lo que viene después. Pero antes de hablar de caída abierta, de ruptura o de colapso, era necesario entender esta verdad. El orden siempre estuvo en peligro, no por fuerza externa, sino por el conflicto interior de quienes fueron llamados a custodiarlo. La verdad sea dicha, el caos no vence por fuerza, vence cuando olvidamos por qué obedecer a Dios. Tomás de Aquino, filósofo y teólogo, en su libro Suma Teológica, escribió: el orden pertenece a la razón del bien. A ver, comprendido desde una convicción profunda, el relato de la creación no presenta a Dios como quien elimina el caos, sino como quien lo contiene. El caos no desaparece, es delimitado, y sin límite nada puede sostenerse en el ser. Bueno, resulta que existir exige forma, separar es pensar, nombrar es conceder identidad. Dios no crea para llenar un vacío material, sino para dar consistencia al ser. El mundo puede ser comprendido porque ha sido ordenado, y solo lo comprensible pueden ser amado. Imagina esto, una realidad sin distinciones, sin arriba ni abajo, sin antes ni después. Nada podría ser conocido ni habitado. El orden no embellece la creación, lo vuelve posible, y esa posibilidad es ya una forma de cuidado. Leído desde la confianza en Dios, ese orden no es tiranía ni imposición, es inteligencia que sostiene. Dios contempla, reconoce y llama. El polvo se vuelve significativo no por su forma, sino por su relación con Él. Aquí aparece la relación con Dios como clave ontológica. El ser humano no es un objeto terminado, es un interlocutor. Existe para responder, y esa respuesta introduce la libertad no como comodidad, sino como riesgo real. Desde una creencia viva en Dios, la libertad no es capricho. Elegir implica posibilidad de ruptura. Por eso Dios no impone el orden, lo confía. El amor auténtico necesita libertad, y la libertad siempre conlleva responsabilidad. Al final del día, este relato no intenta explicar cómo comenzó el mundo, sino por qué existir sigue siendo una tarea exigente y responsable delante de Dios. A ver, hay un punto en la historia humana que la fe conoce muy bien.
cuando el orden sigue en pie, pero ya no sostiene el alma. Todo permanece intacto por fuera, pero por dentro está vacío. Y lo cierto es que ese momento es mucho más peligroso que el caos abierto porque simplemente engaña. Bueno, resulta que el colapso no comienza con destrucción visible, comienza con desorientación espiritual, con esa sensación silenciosa de obedecer normas que ya no explican la vida, de habitar estructuras que siguen funcionando pero que dejaron de responder a la pregunta más básica delante de Dios: ¿para qué? Imagina esto, un mundo que continúa su marcha. Las reglas siguen ahí, los límites también, pero el sentido se evaporó. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió, no hubo advertencia, no hubo ruptura clara, solo una ausencia que se fue instalando lentamente, y aquí es donde la experiencia se vuelve profundamente humana y espiritual. Desde una mirada existencial, el ser humano puede soportar casi cualquier cosa, menos el sinsentido. Puede tolerar dolor, sacrificio, incluso injusticia, siempre que perciba que su vida tiene significado ante Dios. Pero cuando el esfuerzo deja de apuntar a algo mayor, la psique comienza a romperse. Y aunque no lo crea, ese quiebre no hace ruido. Desde el psicoanálisis, este momento es decisivo. El deseo necesita orientación. Cuando deja de encontrarla, no desaparece, se dispersa, se vuelve errático, empieza a atacar aquello mismo que antes lo sostenía, no por maldad, sino por desesperación, porque el límite que antes protegía ahora se siente como una burla vacía. Aquí entre nosotros no se rompe el orden de Dios porque se odie el orden, sino porque ya no se confía en su sentido. Y aquí entra la dimensión social. Las sociedades no colapsan cuando pierden fuerza, colapsan cuando pierden relato, cuando las normas sobreviven más tiempo que el sentido que Dios le dio, cuando la obediencia se vuelve mecánica y la responsabilidad disluye. En ese punto, nadie se siente realmente culpable porque nadie siente que esté cuidando algo sagrado. Lo increíble es que en ese estado incluso el caos comienza a parecer honesto. Al menos el caos no promete sentido, al menos no exige sacrificio ni explicación, y entonces poco a poco lo que antes daba miedo empieza a sentirse como una falsa libertad. Desde la logoterapia esto es devastador. El vacío existencial no grita, más bien empuja, no obliga, simplemente erosiona, hace que todo pese más, que nada valga lo suficiente, que cuidar el orden querido por Dios parezca un esfuerzo inútil. Y cuando la vida se percibe inútil, el ser humano deja de proteger lo que la sostiene. Y aquí es donde los relatos bíblicos se vuelven advertencia. La caída no se presenta como un acto violento, sino como una desconexión interior. El orden no se pierde porque alguien lo ataca, sino porque deja de ser amado, porque deja de ser comprendido, porque deja de tener sentido delante de Dios. Y esto pasó no una vez, sino muchas veces. Y es que esto no habla del fin del mundo, habla del momento exacto en el que el ser humano deja de preguntarse por el valor de lo que sostiene su existencia, porque cuando esa pregunta desaparece, el colapso ya no es una amenaza futura, es una consecuencia en marcha. La verdad sea dicha, el orden nunca muere de golpe, muere cuando deja de significar algo para quien Dios llamó a custodiarlo. Carl Jung, en su libro El hombre y sus símbolos, dijo: aquello a lo que nos resistimos simplemente persiste. Y es que el orden puede permanecer intacto y aún así dejar de ser integrado. Cuando eso ocurre, el conflicto no se manifiesta afuera, sino dentro de nosotros. El inconsciente comienza a reaccionar a un límite que ya no se percibe como protector, sino como vacío. El deseo no necesita dirección. Cuando el límite pierde sentido, no se interioriza, se combate, no por rebeldía consciente, sino por tensión acumulada. El orden que antes cuidaba ahora se vive como una opresión sin significado. Aquí se produce una fractura silenciosa. La persona cumple, obedece y funciona, pero ya no cree. Y cuando la creencia se desvanece, el deseo se vuelve errático. Ataca la estructura que antes sostenían la vida, no por odio, sino por desesperación. La diferencia no está en el deseo, sino en la interpretación del límite. Cuando existe una confianza en Dios, el límite puede integrarse como cuidado. Cuando esa confianza se pierde, el límite se convierte en símbolo de injusticia y lo reprimido regresa, no como caos abierto, sino como desgaste interno. Una relación con Dios permite reconciliar el conflicto interior, no lo elimina,
pero lo vuelve habitable. Sin ese vínculo, el orden se transforma en máscara, y la máscara tarde o temprano se rompe desde dentro. Una convicción profunda no niega la atención, la sostiene. Una creencia vive en Dios no borra el deseo, lo humaniza. Al final del día, este relato no describe una caída externa, sino una desintegración interna progresiva que comienza cuando el sentido deja de habitar el límite. A ver, si llegaste hasta aquí, quizá también lo percibiste. La creación nunca fue solo un comienzo luminoso, fue también una advertencia confiada por Dios. Bueno, resulta que estos relatos antiguos no buscaban tranquilizar a nadie. Todo lo contrario, nos decían algo incómodo, algo que aún hoy nos cuesta aceptar desde la fe. El orden que Dios entrega no es un regalo eterno e intocable, es una responsabilidad frágil, algo que se hereda sí, pero que también puede perderse. Y aquí es donde la historia deja de hablar del pasado y empieza a mirarnos directamente delante de Dios. Porque el caos no siempre llega con ruido o catástrofes. Muchas veces llega con un cansancio interior, con indiferencia espiritual, con esa sensación silenciosa de que nadie importa lo suficiente como para cuidarlo. Y lo curioso es que cuando eso ocurre, el colapso ya no necesita violencia, solo necesita abandono. Desde una mirada existencial creyente, el ser humano puede soportar casi cualquier cosa si sabe que su vida tiene sentido ante Dios. Pero cuando ese sentido se disluye, cuando las normas se vacían y los esfuerzos parecen inútiles, aparece el vacío, y el vacío no destruye de inmediato, erosiona lentamente el alma. El psicoanálisis lo diría así: cuando el deseo pierde orientación, se vuelve contra la estructura que lo sostiene, no por odio, sino por desesperación. Y la logoterapia lo expresa con claridad: no es la falta de libertad lo que rompe al ser humano, sino la pérdida de propósito trascendente. Y ahora te pregunto, aquí entre nosotros, con total honestidad de fe, ¿cuántas veces en la historia y en nuestra propia vida el orden querido por Dios se rompió no porque alguien lo atacara, sino porque dejamos de creer que valía la pena sostenerlo? La verdad sea dicha, las civilizaciones no caen cuando pierden poder, caen cuando pierden sentido delante de Dios. Este primer capítulo no habla del origen del mundo, habla del origen del colapso, de ese punto invisible en el que el ser humano deja de preguntarse por qué cuida lo que ha recibido y empieza a vivir como si nada importara demasiado. Y al final solo queda una pregunta, una que ya no pertenece al mito sino a nosotros aquí y ahora. ¿Qué hacemos hoy con el orden que Dios nos confió? ¿Lo habitamos o lo dejamos caer? Porque aunque no lo crea, la creación no quedó atrás en el pasado, se decide delante de Dios todos los días. Gracias por llegar hasta el final del video. Eso significa que compartimos algo más que solo un video, compartimos una historia. Y ahora déjame pedirte algo pequeño pero importante. Si este análisis te gustó o te acompañó, dale like y suscríbete. Eso es lo que me permite seguir creando este tipo de contenido. Y activa la campanita para no perderte lo que viene después, porque lo que viene después sí que estará interesante. Antes de irte, déjame en los comentarios qué historia te gustaría que narremos o analicemos aquí en Akinaki. Puede ser un personaje, una época, una guerra olvidada, lo que tú quieras. Este espacio también es tuyo, así que si hay algo que siempre has querido entender o escuchar, escríbelo aquí debajo. Yo soy Akinaki, te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto.